Hola, hoy estaremos viendo electricidad en nuestra primera clase de física y vamos a definir electricidad como el flujo de electrones a través de un conductor. Aquí te muestro algunas imágenes de inventores y científicos que trabajaron con la electricidad. Entre ellos tenemos a Tales de Mileto, Benjamin Franklin, inventor del pararrayo, Alejandro Volta, inventor de la primera pila voltaica, y tenemos después a Michael Faraday, que trabajó con el electromagnetismo, Thomas Alva Edison con la bombilla incandescente y Nikola Tesla, que aseguraba que podía tenerse electricidad a menor costo usando la corriente alterna. Ahora veamos la estructura atómica. Veremos que en este átomo, en este modelo que les estoy mostrando, están los electrones, el núcleo y las órbitas. Nosotros tenemos que los electrones tienen carga negativa y giran alrededor del núcleo. Tenemos en el núcleo los protones y los neutrones y las órbitas, que son los lugares donde podemos encontrar a los electrones. Ahora veamos el modelo atómico de John Dalton. John Dalton afirmaba que los átomos eran esferas cargadas eléctricamente positiva o negativamente y que eran indivisibles. Después de él tenemos a Niels Bohr, que afirmaba que el átomo era como un pequeño sistema planetario donde los electrones giraban en órbitas circulares alrededor del núcleo y que en el núcleo se encontraban los protones de carga positiva y los neutrones de carga neutra. Ahora veamos el modelo de J. J. Thomson. Este hombre formuló un modelo atómico donde imaginaba que el átomo era como un budín con pasas, donde las pasas eran los electrones con carga negativa y que estos se encontraban incrustados en el budín. Ahora te muestro aquí imágenes del electrón. La primera imagen que puedes observar es un electrón de la última órbita saltando hacia adentro y hacia afuera, absorbiendo y emitiendo energía, porque ese electrón de la última órbita no está en su estado basal, está en su estado excitado. La segunda imagen nos muestra la región espacio donde podemos encontrar un electrón y la tercera imagen es la primera imagen que nos muestra de un electrón. Tenemos diferentes tipos de electrones en el átomo. Cuando nosotros configuramos electrónicamente, este es un tema de química, nos muestran los electrones internos, externos y diferenciales. No voy a meterme al tema, solamente quiero que los observes. Estamos configurando el plomo 82. Los electrones internos están dentro del corchete y nos muestra al xenón 54. Después de estos, todos los electrones son diferentes al xenón, por eso nos muestra 4F14, 5D10, que para el plomo serían los electrones externos, que se encuentran 14 en el subnivel F y 10 en el subnivel D, perdón. Y por último tenemos los diferenciales S2P2. Estos electrones diferenciales nos dan las características y comportamientos de ese elemento y de ese átomo. Nosotros tenemos ahora circuito eléctrico. El circuito eléctrico es el conjunto de elementos que nos permiten el paso de la corriente. Como puedes observar en la imagen, tenemos un generador, que en este caso es una pila con polo negativo positivo, conectado a un interruptor y el interruptor conectado a un receptor por medio de un conductor. ¿Qué es un conductor? Los conductores son materiales que permiten el paso de la corriente. Ahora te voy a mostrar la ley de Ohm, que fue propuesta por George Simon Ohm y que nos dice que la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Esas magnitudes eléctricas tienen unidades. El voltaje se mide en voltios y puede ser calculado con voltaje igual al producto de la resistencia por la intensidad. La intensidad de corriente se mide en amperes y está definida como la cantidad de carga que pasa por un conductor en un segundo, midiéndose carga en coulomb y tiempo en segundos. Y también podemos calcularla con voltaje sobre resistencia. Después de esto tenemos resistencia que se mide en ohm y la resistencia es un componente que se opone al paso de la corriente. Podemos calcularla con voltaje sobre intensidad. Veamos este problema. Calcular la intensidad de corriente que pasa por un conductor. Si la diferencia de potencial administrada es de 120 voltios, ya hay una resistencia de 3.5 ohm.
Tenemos los datos, que es el voltaje 120 voltios, resistencia 3.5 ohm y la intensidad la vamos a calcular usando la fórmula de intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Sustituyendo los valores de los datos, tendremos que la intensidad es igual a 120 voltios sobre 3.5 ohm. Y como resultado tendremos que la intensidad es igual a 34.2857 amperes. Por hoy hemos terminado esta clase, nos vemos la próxima.